Amén. Solamente les encargo ahí a los niños. Así también. Sí, así está bien. Ahí, la única, no la bebé, que se encarga la abuela y la hija con la bebé. Amén. Aleluya. Y es que no hemos puesto la galera. Necesitamos invertir en la galera unos 1000 quetzales para hacerla. Amén. Y necesitamos hacerla o sí. Así que vamos a tener que invertirle ahí para hacerla. Ya pedí el presupuesto del material, aleluya, que se necesita para hacerle a los niños ahí y para que estén ahí tranquilos. Amén. Bueno, Mateo 23 y de ahí nos brincamos a Mateo 24. Quiero animarles a que estén atentos y despiertos esta noche. Atentos y despiertos a lo que se está mirando hoy en día, o lo que enseñan los falsos profetas y falsos maestros que hoy abundan en la radio, la televisión y las redes sociales. Hay mucha gente que no tiene cuidado con esto. Escuchen bien. Hay gente que no tiene cuidado a quien está viendo y escuchando. Aleluya. Hay un predicador famoso en Guatemala, usted se va a dar cuenta quién es, que predica por la radio y la televisión. La doctrina de este predicador no es doctrina sana. Es una doctrina que causa confusión. Aleluya. Su doctrina está mezclada con judaísmo. Y hay gente que acepta esta doctrina, que es torcida, que está mezclada con judaísmo, que usan el cuerno, las banderas, danzas y otro tipo de enseñanzas que son antibíblicas, que no son correctas, que Jesús nunca enseñó eso. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de ellos. Entonces tenemos que estar atentos a este tipo de enseñanza. Este predicador no enseña lo que Cristo enseñó. Y aún así muchos cristianos que no leen sus Biblias lo escuchan todo el día. En la radio, y allí están escuchando lo que este Señor dice. Esto causa confusión. Mateo 23, del 1 al 7, nos da luz y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Luego Mateo 24, versículo 11. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24 dice de esta manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué no pedimos a Dios que nos ayude? Incline su rostro y dígale: Dios, ayúdame a entender. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche. Señor, te ruego, Señor, que tú me ayudes a entender esta palabra de este lugar. En esta noche, Señor, ayúdame. Dame, Señor, sabiduría y entendimiento de esta hermosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia dice un fuerte. El tema se llama falsos profetas y falsos predicadores. Quiero ver primeramente falsos profetas en tiempos bíblicos.
Se sabe, usted ha leído la Biblia y en los tiempos bíblicos, me refiero a los tiempos de Moisés, en los tiempos de los profetas como Elías, amén, en esa época existían falsos profetas. En Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 21 y 22, vean lo que dijo Moisés. Amén. Deuteronomio 18, 21 y 22. Dice de esta manera: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora, aquí Moisés está ya anunciando acerca de falsos profetas que vendrían. Ya está anunciando. Hay historias en la Biblia, como por ejemplo en 2 de Crónicas 18, encontramos a Josafat. Josafat en este tiempo era rey de Judá y Acab era rey sobre Israel. Escuche bien esta noche. Vaya conmigo a 2 de Crónicas capítulo 18. La Biblia dice que en esta época, en este tiempo, Josafat estaba muy prosperado. Estaba muy tremendamente prosperado. 2 de Crónicas 18, del 1 al 6, dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Recordemos que Josafat es rey del reino de Judá y Acab es rey del reino de Israel. Estaba dividida la nación en ese tiempo. Dice: después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo Acab al rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Ahora vean aquí lo que está diciendo Josafat: vamos a ir a conquistar, vamos a ir sobre esta ciudad, aleluya. Y la Biblia dice que el rey Josafat le dice al de Israel: consultemos la palabra de Jehová. ¿Con quién iban a consultar? Con el profeta. Entonces el rey de Israel, es decir, acá, reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Ahora vean la respuesta de los 400 profetas. Ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Versículo 6. Pero Josafat dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová que por medio de él preguntemos? Preste atención. ¿Por qué Josafat hace la pregunta en cuanto si había algún profeta? Se supone que le habían presentado ya 400. Pero Josafat dice: ¿hay algún profeta de Jehová a quien consultemos? Porque estos 400 profetas profetizaban que todo iba a estar bien, que iban a ganar la guerra, que iban a conquistar, que todo estaría bien. Pero Josafat dice: no, mándenme a un profeta de Jehová. ¿Sabes por qué dice esto? Porque estos 400 profetas que lleva acá eran los 400 profetas, aleluya, que adoraban a Baal y servían a Baal. Amén. Y comían de lo que les daba el rey Acab y Jezabel. Entonces, por eso es que él pregunta. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Acab? Amén. No había verdaderos profetas en esos tiempos.
solamente había uno, dice la palabra de Dios. Aleluya. Versículo 7 dice la palabra de Dios de esta manera: y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces aquí estamos viendo que había realmente un profeta llamado Micaías, pero la Biblia dice que Micaías nunca profetizaba cosas buenas. Pero aquí hay 400 que profetizan cosas buenas. Interesante, ¿no creen? ¿Cuántos están escuchando esta noche? Ahora, mientras van por el profeta Micaías, aquel gran grupo de profetas solo profetizan que les va a ir bien. Porque es lo que la gente quiere oír, que les va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que se amontonan. En el versículo 9 dice la Biblia, y dice: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuerno de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Aquí están estos diciendo: no hay problema, todo va a estar bien. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Ahora, el mensajero le dice al profeta Micaías: yo quiero que también tú vayas y le digas cosas buenas a esta gente. Pero ¿qué dijo el profeta? Aleluya. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Amén. Micaías, cuando se presenta delante de ellos, dice la Biblia, él profetiza todo lo contrario. Él no profetiza cosas buenas. ¿Cuántos me están escuchando este día? Él no profetiza cosas buenas. Él profetiza cosas malas que le iban a suceder, aleluya, principalmente al rey de Israel, a Acab. Escúchenlo bien esta noche. Usted puede leer el versículo 12 hasta el 27 y se dará cuenta. Ahora, ¿acaso no es lo mismo que sucede hoy? ¿Acaso no se amontonan por cientos para profetizar solo cosas buenas sobre las naciones cada 31 de diciembre? Amén. Cada 31 de diciembre. Ahora, yo me he enterado, amén, por boca de otras personas, que hay personas que vienen a la iglesia con nosotros y se han ido para allá, porque les gusta escuchar la profecía que habla cosas buenas. Hay gente que les gusta escuchar cosas buenas, pero son profecías que nunca se cumplen. Eso es lo peor del asunto. Eso es lo peor del asunto. Cosas que no se cumplen, pero que a la mayoría de los asistentes las creen. Las creen. Ahora, quiero que vea una historia bíblica de una falsa profecía en tiempos del profeta Jeremías, acerca de un falso profeta y una falsa profecía de un hombre en tiempos del profeta Jeremías. Capítulo 28 de Jeremías. Dice la palabra de Dios, 28 del 1 en adelante. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta,
que era de Gabaón. Dice Jeremías: me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y delante del pueblo, diciendo. Fíjate lo que dice Ananías, era el profeta. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Y luego dice: dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Fíjese lo que está diciendo: 2 años, en 2 años vamos a regresar todos los instrumentos y las cosas que se llevaron del templo. Cuando la profecía decía que eran 70 años, pero él dice en 2 años. Él está profetizando, y aquí está Jeremías. Ahora siga leyendo el versículo siguiente. A mí me resulta muy interesante. Y dice: y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Siga leyendo. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia en este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo este pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo quito de sobre la faz de la tierra, por tanto, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Qué tremenda, ¿no? Qué tremendo es ver esto. Ver que aquel hombre quiso engañar al pueblo, pero el profeta dice: lo que hablaste es mentira. Y le dijo: vas a morir. Y la Biblia dice que este falso profeta murió. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Entonces, estamos en esa época. Ahora, yo quiero ir al segundo punto. Quiero hablar acerca de falsos predicadores. Ahí esto nos va a golpear a nosotros. En tiempos bíblicos había muchos, como los hay hoy en día. Hay falsos predicadores. ¿A quién podríamos decir que es un falso predicador? Uno tiene que identificar, uno tiene que ver las características de un falso profeta y de un falso predicador. ¿Cuántos me están oyendo este día? Porque a veces prendemos la radio, prendemos el YouTube y lo que caiga y lo estamos escuchando solo porque me lo recomendó mi amigo, solo porque dijo, solo porque me gusta, y eso causa confusión. Ahora, podríamos decir, amén, que es un falso predicador a alguien que saca de contextos los textos bíblicos. 2,
alguien que predica fábulas. O sea, hay gente que solamente predica historias, predica sobre lo que me pasó, lo que le pasó y lo que dijo aquel, pero nunca van a la palabra de Dios. O sea, nunca te traen un texto, nunca te traen revelación de un texto, una explicación de un texto, simplemente hablan anécdotas, historias, pero nunca hablan la palabra de Dios. También podríamos mencionar a cierto tipo de predicadores que traen ciertas revelaciones que Dios me reveló. Están muy de moda los famosos videos de Dios me reveló el infierno, Dios me reveló el cielo, Dios me reveló esto, que vi a Michael Jackson en el infierno, Dios me reveló que miré a no sé qué cantante en el infierno, y ahí estamos nosotros sorprendidos. ¿Quieres conocer el infierno? Vete a la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí la Biblia te revela cómo es el infierno. ¿Cuántos dicen amén este día? Solamente que la gente no lee la Biblia, por eso creen esas mentiras. Aleluya. Por eso es que las creen. Aleluya. Hay otras personas que tuercen la escritura, o personas que predican por dinero. Podría ser un falso predicador. Los que mezclan también el evangelio con la idolatría. Hay gente que predica el evangelio, pero creen todavía en la Virgen María y creen en la Virgen de Guadalupe, y mezclan todas estas cosas. Hacen una mezcla de la Biblia con la idolatría. Eso es ser un falso predicador. Ahora, leamos Mateo 27. ¿Qué dice? Perdón, Mateo 23, del 1 en adelante. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cátedra de Moisés. Era una silla ceremonial simbolizando la autoridad del que transmitió la ley de Dios al pueblo de Israel. Amén. Ahora, piense lo que es esto. La traducción Dios habla hoy dice: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Es decir, estos enseñadores o predicadores que menciona aquí, como en este caso, aleluya, los escribas y los fariseos, aleluya, escuchen bien, no eran ignorantes. Ellos son los que más conocían la ley, lo que enseñan, según Jesús dijo, lo que ellos enseñan era correcto. Escuche bien, era correcto. Aleluya. Versículo 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Jesús está diciendo, lo que ellos están enseñando sobre la ley de Moisés está bien, pero terminemos de leer el versículo. ¿Qué dice el versículo? Dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen. O sea, enseñan bien, dicen bien, pero dicen y no hacen. ¿Cuántos están entendiendo esta noche? Aleluya. Ahora, Jesús aconsejó a no seguir los ejemplos de ellos. Jesús está diciendo, ellos están trayendo enseñanza de aquí, pero ellos dicen y no hacen. Eso sí me golpea a mí y a usted también. ¿Cuánto dicen no? Aleluya, porque muchos de ustedes dicen y no hacen. Ahora, ellos daban buenos consejos. Póngase a pensar, buenos consejos bíblicos. Por ejemplo, amén, honren
a Dios con sus vidas. Podríamos decir, honren a Dios con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos sus graneros de sí. Pero ellos no lo hacían. Ellos nunca ponían nada en ofrenda. Honren a Dios. Tal vez pudieran decir, honren a sus padres. Es correcto honrar a los padres. ¿Cuánto dicen amén? Oh, hay que honrar a los padres. Pero ellos maltrataban a sus padres. Por eso Jesús decía, ellos enseñan, están bien, pero dicen y no hacen. No sigan su ejemplo. Aleluya. ¿Qué más? Hay que amar al prójimo, pero ellos odiaban a personas que no eran como ellos. Amén. Aleluya. No es lo mismo que sucede de repente dentro de la iglesia. Hay que amar a la gente, pero al vecino no lo podemos ver, como decimos en México, ni en pintura. No podemos, vemos a alguien y se nos retuerce la panza. ¿Cuántos dicen también las tripas se conocen así? Pero sí, en la iglesia decimos, debemos amarnos los unos a los otros. Hasta ponemos la cara de San hasta Dios, ¿cierto? Así. Aleluya. Hay que amar. Otros dicen, no hay que faltar al templo, no dejen de congregarse. Y ellos son los primeros en faltar. Sí, le militan a la gente, no, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Llega la gente y aquel no vino Netflix. Amén. Hay que estar orando por los necesitados. Sí, es bueno el consejo. ¿Cuánto dicen amén? Hay que orar por la gente necesitada. Hermano, me mandan un recado, me pone un papelito aquí. Hay que orar. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Pues sí, está bien, pero el detalle es que dicen y no hacen. Otros dicen hay que ser puntuales. Ellos son los primeros en llegar tarde. O sea, todo lo contrario, pues. O sea, que en la iglesia todavía hay fariseos. ¿Cuántos dicen amén? Falsos predicadores. Entonces, escuchen bien, estamos hablando de algo tremendo. El verdadero predicador predica con el ejemplo. El falso predicador, amén, solo con palabras. Y el evangelio no es solo palabras. No es solo palabras. ¿De qué sirve decirle no adulteres si estás adulterando? ¿De qué sirve decir no forniques si estás fornicando? O sea, se predica con el evangelio, con el ejemplo. Capítulo 23 de Mateo, versículo 4 al 7, dice la Biblia: porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías. ¿Qué es la filactería? Es esa parte de la vestimenta, la parte de abajo. Dice que esa parte era azul, simbolizando el cielo, y dice que las hacían más anchas para que dijeran: ¡ah, qué santos son! ¿Verdad? ¡Qué limpios! ¡Qué tremenda es esta gente! No usan pintura, pura falda larga, cuello largo, manga larga, lengua larga. ¿Cuántos? Y todos usan algo. Amén. O sea, dice la Biblia, y aún dice la palabra de Dios, ahí mismo, amén, extienden los flecos y sus mantos. Aleluya. Y dice: y aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas, en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas. Les gusta que les llamen maestro, maestro. Ahí viene el maestro de la Biblia. Háganle campo. ¿Cuánto es la campo? O sea, les gusta imponer cargas difíciles de llevar. Todo lo hacen para que la gente los admire. Amén. O que les den un like. Aleluya. Les gustan los primeros asientos, primeros lugares. No les gustan los últimos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay convivios quieren ser primeros. Y también les encanta que les digan maestro.
qué bien enseñó. Amén. Suscríbase a mi canal. Aleluya. Que Dios nos ayude cuando dicen amén a no ser falsos predicadores. Que prediquemos con el ejemplo. Cuando dicen amén. Quiero ir al último, siendo hacedores de la palabra de Dios. Amén. Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismo. Amén. La traducción Dios habla hoy dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. O sea, que lo enseñado, hermano, lo que aprendemos debe de ir a la práctica. Yo sé que es difícil, no es fácil, pero si se puede. ¿Cuántos dicen amén este día? Amén. Ahora, es muy importante ponerle atención a la Biblia. Es muy importante que cuando vengamos a la iglesia pongamos la mayor de las atenciones. ¿Estamos de acuerdo este día? No queremos interrumpirnos cuando sabemos que el sermón está bueno, la enseñanza está buena. De hecho, hemos tenido todos estos días buenas enseñanzas. Aleluya, hemos tenido buenas, excelentes enseñanzas, muy bíblicas, muy fundamentadas en la palabra de Dios. Aleluya. Y uno quiere aprender todo eso, quiere uno asimilarlo, porque uno lo disfruta. Cuando dicen amén. A mí me aburre cuando estoy escuchando predicadores que están hablando solamente de la esposa, del pastor, de los hijos del pastor y de sus historias y de eso. Y uno dice: yo necesito la palabra de Dios. Lo que tú viviste, yo mucho más he vivido que eso. Aleluya. No, que mi hijo se me rebeló, tenía 4 años y se quiso ir de la casa. No, el mío se fue de la casa no sé cuántos años. Que mi esposa quiso irse un día, la mía se fue como no sé cuánto y se quiso matar no sé cuántas veces. O sea, que uno eso lo sabe. Uno quiere oír la palabra de Dios, ¿cierto o no? Quiero oírlo y disfrutar la palabra de Dios. Entonces es muy importante poner atención, pero también es importante estudiar la palabra de Dios. Es importante estudiarla, pero más importante es ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Amén. No ser como los fariseos que dicen y no hacen. ¿Verdad? Sí, vayan, mira, hagan esto, ayuden al prójimo, ellos sentados en su casa. Amén. No solo llenemos nuestra cabeza de información bíblica, no solamente la llenemos, sino pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido, como dice el profeta o como dijo el salmista, la suma de su palabra está en nosotros, ¿verdad? O sea, cada día se suma más palabra. Y eso nos bendice, pero Dios espera que pongamos en la práctica. Amén y amén. Si enseñamos a otros que deben orar, nosotros debemos de orar. Si enseñamos a otros que deben congregarse sin faltar, pues pongámonos en práctica. O sea, no demos el consejo y nos quedemos con él. O como decía mi abuela, candil de la calle y cuida tu casa. Tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Amén. Dios demanda algo más que solo aconsejar, que solo enseñar. Dios demanda, amén, aleluya, algo más que esto, que seamos hacedores de su palabra. La mayoría solo oye, solo aconseja, amén, cómo se deben de hacer las cosas, pero ese no es el punto. El punto principal es hacer la palabra de Dios. Amén. Hay gente que da buenos consejos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice: mira, hace esto, es correcto, está bien. Uno agradece. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Pero a veces la gente que da consejos no hace nada. Es como
Como dice la Biblia que Zabulón tuvo grandes resoluciones cuando esta Débora iba a ir a pelear contra el ejército aquel. Tuvieron grandes resoluciones, tuvieron grandes ideas, pero no fueron. No fueron. Ellos sabían qué hacer, otros más hicieron lo mismo, pero no fueron a pelear. Amén. Mateo 7, 21 al 24 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 7, 21 en adelante, vean lo que dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Luego dice: cualquiera que pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o sea, oye y hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, oír y hacer la palabra de Dios es edificar sobre la roca. Vienen ríos, soplan vientos, vienen lluvias y la casa no cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Aquel que oye pero no hace es como el que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron lluvias, golpearon la casa y la casa cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la arena. O sea, el que oye y no hace es el que edifica mal. Por eso el Señor nos manda a edificar de una manera correcta. Miren, un día vienen a buscar a Jesús y dice la Biblia que vienen y preguntan por él. Y le dicen: tu madre está afuera y te busca. Jesús, volteando para con los suyos, dijo: estos son mi madre y mi padre y mis hermanos, aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8, versículo 21 dice así: el que oye la palabra y la hace, ese es el hermano, el padre, la madre de Jesús. El apóstol Pablo en Romanos 2, versículo 13, dice algo similar a lo que dice Mateo 7, 24 y lo que dice Lucas 8, 21. Vaya a Romanos capítulo 2, versículo 13. Vea lo que dice Romanos 2, 13. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Tremendo versículo, ¿no? Repito: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por eso es bien importante, cuando vayas de aquí a la casa, poner en práctica lo que estás escuchando. Si oíste un sermón de oración, ponte a orar. Si oíste un sermón de evangelismo, ponte a evangelizar. Si oíste un sermón de generosidad, sé generoso. Si oíste un sermón de perdonar, perdona. Si oíste un sermón, no sé, de otro tipo, ponlo por práctica. O sea, Dios espera la práctica de nosotros. Serán justificados aquellos que oyen y lo practican, no aquel que oye y no practica. Hay que poner en práctica. ¿Cuántos pueden decir amén este día? Quiero finalizar. Debemos tener cuidado de no convertirnos en falsos profetas, en no convertirnos en falsos predicadores. Amén. Es impactante darnos cuenta de que hay gente que predica con el ejemplo. No habla casi, pero su ejemplo dice más que 1000 palabras. No seamos falsos, porque a veces somos falsos porque decimos y no hacemos. Amén. Pongamos en práctica
lo que oímos en un servicio tras otro servicio. El Señor espera que pongamos en práctica sus palabras. Si hacemos lo contrario, entonces somos falsos. Y hay mucha gente falsa. De hecho, Pablo habló en la Biblia acerca de muchos falsos hermanos. Amén. Aleluya. Allí en 1 Corintios 11 él habló de falsos hermanos, y necesitamos de no ser falsos, ser genuinos. ¿Cuántos dicen amén? Empezar a vivir lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Es lo que Dios espera y lo que va a impactar en el reino de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta hermosa noche. Denle gracias, denle la gloria y denle la alabanza en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no se pone de pie conmigo en esta noche? ¿Por qué no cierra sus ojos?